nosotros. El diezmo en el Antiguo Testamento fue un mandato para Israel. Imagina que vives en el antiguo Israel, estás rodeado de vastos campos de trigo, viñedos llenos de uvas maduras y rebaños que pastan bajo el sol abrasador del desierto. Eres un agricultor, un pastor o un comerciante y cada año una décima parte de todo lo que produce no te pertenece, le pertenece a Dios. Desde tiempos de Moisés, el diezmo no era una opción ni una sugerencia, era un mandato divino. No se trataba solo de dinero o riqueza, sino de un sistema diseñado por Dios para mantener el equilibrio en su pueblo. Pero, ¿por qué era tan importante? Los levitas, una tribu elegida para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén, no tenían tierras propias ni podían trabajar como los demás. Su única labor era el servicio a Dios, realizar sacrificios, enseñar la ley y mantener la conexión espiritual del pueblo con el Creador. Pero ellos también necesitaban comer, vestirse y sustentar a sus familias. Aquí es donde entra el diezmo. Dios estableció un principio claro. El pueblo proveería para los levitas a través del diezmo. En Números 18, 21, Dios declara a los hijos de Leví: he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto significaba que el 10% de todo lo producido por las demás tribus sería entregado a ellos como una provisión sagrada. Pero no solo los levitas se beneficiaban del diezmo. En Deuteronomio 14, 28 y 29, Dios da una orden adicional. Cada 3 años el diezmo debía destinarse a los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros que vivían en la tierra. Era una forma de justicia social, un mecanismo divino para garantizar que nadie quedara en el abandono. Ahora, detente un momento y piensa en esto. El diezmo en Israel no era un sistema de enriquecimiento personal para los sacerdotes, era una estructura de sostenimiento del culto, justicia y equidad. Sin embargo, con el tiempo algo comenzó a cambiar. La historia bíblica nos muestra que Israel no siempre fue fiel en dar sus diezmos. Hubo periodos de decadencia espiritual en los que el pueblo se olvidaba de su compromiso con Dios, dejando el templo en ruinas y permitiendo que los levitas sin sustento tuvieran que abandonar su ministerio para trabajar en el campo. Fue entonces cuando los profetas levantaron su voz. Uno de los mensajes más duros viene del libro de Malaquías 3:10, donde Dios desafía al pueblo con estas palabras: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo ha sido usado innumerables veces para enseñar sobre el diezmo en la iglesia moderna, pero aquí surge una pregunta clave. ¿Este mandato sigue vigente para los cristianos hoy en día? El Antiguo Testamento dejó claro que el diezmo era un requisito específico para Israel, un sistema diseñado para un contexto particular. Pero cuando Jesús vino, su enseñanza cambió muchas cosas. ¿Será que el diezmo es un mandato eterno o simplemente una ley de la antigua alianza? Aquí es donde entra la figura de Jesús, quien aunque mencionó el diezmo en sus enseñanzas, también lo confrontó desde una nueva perspectiva. Y esto nos lleva al siguiente punto. Jesús ratificó o superó el diezmo. El tiempo había pasado. El sistema del Antiguo Testamento seguía vivo en la cultura judía, pero algo estaba a punto de cambiar. Un hombre había llegado a desafiar la tradición, a trastocar las estructuras religiosas y a poner el corazón por encima de las reglas. Jesús de Nazaret. Los fariseos eran los guardianes de la ley. Ellos diezmaban meticulosamente hasta el más mínimo detalle. No solo daban el 10% de su cosecha de trigo o su ganado, sino también de especias insignificantes como la menta, el eneldo y el comino. Todo debía estar contabilizado. A primera vista parecían modelos de devoción, pero Jesús veía más allá de sus acciones externas. Un día, en una de sus confrontaciones más duras, Jesús les lanzó una advertencia demoledora. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmar la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Este versículo ha sido utilizado por muchos para argumentar que Jesús ratificó el diezmo, ya que dice sin dejar de hacer aquello, pero detengámonos un momento. ¿Realmente lo está ordenando para la iglesia o solo está reprendiendo la hipocresía farisea? Aquí hay un detalle crucial que muchos pasan por alto. Jesús aún estaba bajo la ley mosaica. Su ministerio ocurrió antes de su muerte y resurrección, lo que significa que en ese momento el diezmo aún formaba parte del pacto de Israel con Dios. Sonríe, que Cristo te ama. Sin embargo, Jesús constantemente se enfocó más en el corazón del hombre que en la rigidez de las normas externas. Miremos otro episodio clave. En el templo,
Jesús observó cómo la gente echaba dinero en las ofrendas. Los ricos daban grandes cantidades, pero de pronto una viuda pobre dejó caer 2 moneditas insignificantes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43 y 44. Aquí Jesús no menciona porcentajes ni impone el diezmo como regla. Él resalta la actitud del corazón. No se trataba de una cantidad fija, sino de la entrega sincera y desinteresada. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si el diezmo era tan importante, ¿por qué Jesús nunca lo ordenó explícitamente a sus seguidores? Cuando Jesús instituyó el nuevo pacto, ya no estableció una regla del 10%, sino un principio mucho más profundo: dar con generosidad y amor, sin restricciones ni imposiciones. Los apóstoles entendieron esto y nunca enseñaron a los cristianos a diezmar. En el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan, no hay un solo versículo donde se ordene el diezmo como obligación para la iglesia. En su lugar, encontramos otro principio revolucionario: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7. Aquí ya no se habla de un 10%, sino de un acto de amor y libertad. Jesús superó el sistema del diezmo e introdujo un concepto más elevado: dar sin restricciones, sin presiones, con un corazón dispuesto. Pero si esto es así, ¿por qué muchas iglesias hoy en día siguen predicando el diezmo como una obligación? Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Realmente el Nuevo Testamento enseña el diezmo o estamos viendo una distorsión del mensaje original? El diezmo, una práctica establecida en la ley mosaica con un propósito claro, ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en un punto de controversia en muchas iglesias modernas. ¿Cómo pasó de ser una provisión para los levitas y los necesitados a una herramienta utilizada por algunos líderes religiosos para controlar y lucrar con la fe de las personas? Para entender este fenómeno, es importante observar cómo muchas congregaciones han reinterpretado pasajes bíblicos fuera de su contexto para sostener la idea de que el diezmo sigue siendo una orden inquebrantable. Uno, el uso de Malaquías 3:10 como herramienta de presión. Uno de los versículos más utilizados para predicar sobre el diezmo es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje se ha predicado de una manera que genera temor y presión en los creyentes. Muchos pastores enseñan que si una persona no diezma, está robando a Dios y atrayendo maldiciones sobre su vida. Pero realmente este versículo aplica a los cristianos hoy en día. El contexto de Malaquías es claro. Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes y al pueblo de Israel porque habían dejado de cumplir la ley del Antiguo Testamento. Este no era un mensaje dirigido a la iglesia cristiana, sino a una nación que estaba bajo un pacto diferente. A pesar de esto, algunos líderes religiosos han usado este versículo para infundir culpa y miedo, asegurando que quien no diezma está fuera de la voluntad de Dios. En algunos casos se llega al extremo de decir que la falta de diezmo es la razón por la que una persona sufre problemas económicos o enfermedades. Pero aquí surge una gran contradicción. Si el diezmo realmente fuera un requisito inquebrantable para recibir la bendición de Dios, ¿por qué Jesús y los apóstoles nunca lo impusieron en la iglesia primitiva? 2. Promesas de prosperidad a cambio del diezmo. Otro método de manipulación que se ha extendido en muchas iglesias es la teología de la prosperidad, que enseña que dar dinero a la iglesia garantiza bendiciones financieras en esta vida. Frases como: si das tu diezmo fielmente, Dios te dará un auto nuevo o te sacará de tus deudas. O si siembras una ofrenda especial hoy, recibirás un milagro en los próximos días. Dios multiplicará tu diezmo al 100%. Estas enseñanzas han llevado a miles de creyentes a diezmar no por convicción, sino por la expectativa de recibir una recompensa material. Sin embargo, Jesús nunca enseñó que el dinero fuera una condición para recibir bendiciones. La verdadera enseñanza bíblica es que Dios bendice a quienes confían en Él, no a quienes compran sus favores. 3. Líderes que se enriquecen con el diezmo. En algunos casos, la manipulación del diezmo ha llevado al abuso financiero dentro de las iglesias. Se han visto pastores multimillonarios con aviones privados, mansiones de lujo y un estilo de vida extravagante, mientras muchos de sus fieles luchan económicamente. Esto no es lo que la Biblia enseña sobre la generosidad. En el Nuevo Testamento el propósito de las ofrendas no era